enseñanzas hasta que el Señor nos diga otra vez cuando volvemos a trabajar sobre mayordomía, y la he llamado calificando para ser buen siervo y fiel. Calificando para ser buen siervo y fiel. En otras palabras, es que nosotros también podamos escuchar esas palabras del Señor. Les recuerdo dónde está esa frase, en Mateo capítulo 25. Fue uno de los primeros sermones que predicamos acerca de la mayordomía, capítulo 25 y el verso 21 y en el verso 23. Allí está esa frase. Es una parábola donde Jesús habla acerca de los talentos que nos dio, y entonces se refiere a dos siervos fieles que usaron lo que Dios les había dado para aumentar la riqueza de su Señor. Cuando regresó el amo, el dueño de esos talentos, después de una larga ausencia, recompensó a esos dos siervos fieles y le dijo a cada uno en el verso 21, 25, 21, al primero le dijo: buen siervo y fiel. ¿Sí? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y entra en el gozo de tu Señor, en la eternidad, en el gozo que mantiene el Señor. Y en el verso 23 repite la misma frase para el segundo siervo fiel que le dio 2 talentos y los volvió 4. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todo cristiano debemos anhelar oír estas palabras de los labios de Jesús algún día cuando lleguemos al cielo. Amén. Todos anhelamos. La idea es que se nos diga esto. Nosotros, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos salvos por gracia. Eso ya lo sabemos. Vamos a Efesios capítulo 2, 8 y 9. Y entonces la gracia es algo inmerecido, ¿cierto? Nosotros no nos merecíamos esa gracia. Y entonces el verso 8 de Efesios 2 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Entonces, este es un regalo que Dios nos dio. Nos regaló la salvación. Y por ser por gracia, nosotros no nos la merecíamos. La familia de nosotros que todavía no han llegado a Cristo es porque la gracia no los ha visitado. Y necesitamos orar por eso. Y entonces, el verso 9 dice: no es por obras, para que nadie se jacte. No es que uno se lo gane. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, ninguno de nosotros. Y el verso 10 dice: ¿para qué somos salvos? Dice la razón por la que somos salvos. Y sencillamente dice que porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que Jesús nos dio la salvación para que nosotros, después de ser salvos, hagamos buenas obras. ¿Qué se espera de cada uno de nosotros? Que hagamos buenas obras, que trabajemos en el reino de Dios haciendo buenas obras. Es inconcebible un cristiano que haga malas obras, siendo salvo por regalo. Pues lo obvio, lo natural es que
entienda que este versículo es para que haga buenas obras, que Dios nos salvó para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Los incrédulos nunca van a escuchar estas palabras. Buen siervo y fiel, nunca las van a escuchar, porque ellos no tienen la salvación, porque ellos no tienen fe, porque ellos creen en muchas otras cosas. Y entonces esas palabras no están reservadas sino para nosotros, para los hijos de Dios, para los cristianos que hacemos buenas obras, que entendemos que Dios nos ha mandado a hacer buenas obras para su reino. Hebreos capítulo 11:6 dice bien claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, un incrédulo, como no tiene fe, no le agrada a Dios. No puede agradarle a Dios. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, un incrédulo no agrada a Dios. No tiene cómo agradarle porque no tiene fe en Dios. Por lo tanto, es incrédulo entonces, como no tiene fe, si él se fuera de este mundo, muriera, él no tiene esperanzas de escuchar. Cuando el Señor le va a decir, entra buen siervo fiel. No hay por qué. Porque no tiene fe, porque no está haciendo obras, porque no está trabajando para el reino. Esas palabras están reservadas para nosotros. Y por eso la necesidad de orar por esa familia. Entonces nosotros tenemos que, si queremos escuchar esas buenas palabras, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Si queremos escuchar esas palabras, nosotros tenemos que reconocer que Jesús no solo nos dio la salvación, sino que nosotros también lo tenemos que tener como Señor. Como Señor. Lucas capítulo 6:46 dice que Él es nuestro Señor y que tenemos que llamarlo Señor y hacer lo que Él nos diga. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Eso suena cada vez que el Señor nos habla, como que nos confronta. Yo sí le digo Señor, pero hay muchas veces que no hago lo que Él me dice. Y entonces, ¿para qué lo voy a llamar Señor si no estoy haciendo lo que Él me dice en toda su palabra? ¿Por qué me llaman ustedes Señor? Entonces, nosotros lo tenemos que reconocer, no solo como que es mi Salvador, sino mi Señor, porque hay muchos cristianos que tienen al Señor y alegan y dicen, es mi Salvador, Él me salvó, pero no lo tienen como Señor. Y cuando uno tiene a Jesús como el Señor, uno no le alega su palabra, uno no le discute su palabra, sino que uno la entiende, la lucha y trata de obedecerla. Entonces, queremos escuchar esas palabras, buen siervo y fiel. Tengamos a Jesús como Salvador y como Señor. Y lo que dice el Salmo 100, que en estos días lo volví a tocar, el verso 2, el Salmo 100, verso 2, dice, ¿cómo hay que servir al Señor? Volvámoslo a poner ahí y veamos ese verso 2. Adoren al Señor con regocijo, preséntense a Él con cánticos de júbilo. La versión Reina Valera dice, ¿cómo dice? Sirva a Jehová con alegría. Es decir, acuérdense de Efesios 2:10 que Él nos llamó para que nosotros hagamos buenas obras. ¿Y cómo las debemos hacer? Con alegría, que le estamos sirviendo al Señor.
que el Señor nos está poniendo a hacer algo y lo debo hacer con alegría. Servid a Jehová con alegría. Voy a compartir entonces algunas ideas de cómo nosotros podemos servir al Señor para que califiquemos como buen siervo y para que cuando lleguemos allá se nos diga buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel, para que esas palabras lleguen a nosotros. Muy triste que adelante de mí fuera uno y le dijera, buen siervo, fiel y entre, y que llegara yo y me dijera, entre. ¿Cierto? ¿Cómo suena eso? Como que me faltó algo, como que entré contra el raspado, como que no hice nada. Muy triste eso. Y entonces, vayan mirando estos puntos que voy a compartir y tranquilos, digan si con ese punto pasamos o si no pasamos y después oramos por ellos. Después oramos por ellos. Primer punto, para que uno pueda ser llamado siervo fiel y califique para entrar allá como siervo fiel. El ladrón que se arrepintió pasó allá, pero no se le llamó siervo fiel. Él no hizo nada. Él murió ahí en la cruz y el Señor le regaló la salvación, pero no había trabajado para el Señor, no había hecho nada y le fue bien y pasó allá. Pero no se le dijo siervo fiel, porque siervo fiel es el que utiliza hace mayordomía de los dones y de los talentos y de los bienes que Dios le dio. Entonces usted puede decir, hombre, con que pase con 3 raspados, pues está bien, pero entonces no espere que le digan siervo fiel. Vamos a ver. Lo que pasa, la diferencia con nosotros y con el ladrón aquel que se arrepintió, es que ese día murió. En cambio nosotros, ¿cuánto hay que recibimos al Señor? Lo que quiere decir es que el Señor nos salvó y nos dijo, usted es un obrero, usted vaya y haga trabajos, sirva para mi reino. Y por eso Él nos dio la vida. A mí ya me ha dado 32 años después de que me salvó. Entonces, ya a ustedes también le ha dado un poco de años después de eso. Primer punto, el compartir el Evangelio. Mateo 28, el verso 18 al 20. Mateo 28, versículo 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos. Es decir, yo los mando, yo los acompaño, yo voy con ustedes. Eso se lo dijo al pastor. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El Señor desea que nosotros, como obreros, vayamos y hagamos discípulos, enseñándoles de Cristo, enseñándoles la naturaleza del Señor, enseñándoles cómo es Dios, enseñándoles el carácter de Dios y que le compartamos a la gente el significado de la muerte de Jesús, el significado de la resurrección de Jesús. Y entonces, como esto se llama calificando para ser buen siervo, ahora usted sencillamente puede decir si califica, si lo llamara el patrón hoy. ¿Califica en eso? ¿No califica? Usted de pronto dice, pues más o menos, estamos descuidados con esa tarea, la hemos entendido mal, pensamos que es para otro, para unos tantos, y entonces
Esto no me lo inventé yo. Es el Señor el que está hablando. Calificamos entonces para que nos digan buen siervo y fiel. Alguno que escoja una oración con uno de estos puntos, diga yo voy a orar por esto. Segundo punto, para calificar si somos buenos siervos. Lucas capítulo 16. Ayude a los menos favorecidos. Ayude a las personas menos favorecidas, porque Dios le ha dado bienes, Dios le ha dado mayordomía y usted puede trabajar con ellas. Había un hombre rico, verso 1, que tenía un administrador, ese no es, capítulo 16, verso 19. Verso 19, se trata de el rico y Lázaro. 19, exacto. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Tenía riqueza. ¿La riqueza donde quién? Y uno es un mayor. Entonces este hombre se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. ¿En quién pensaba él? En él. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas. Dios, de alguna manera, le mandó a quien le ayudara. Mire, usted tiene plata y tiene a quien le ayude. Y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. ¿Sí ven la diferencia que hace la Biblia? Sencillamente se lo llevan los ángeles para que estuviera donde está Abraham, y el rico lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. ¿Sí? Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente, porque no hizo mayordomía. El hombre rico es condenado porque no ayuda al menos favorecido, teniendo la oportunidad de ayudarlo. Y porque el hombre rico tiene la confianza puesta en sus riquezas. Nosotros no podemos anteponer, como este hombre rico, la autosatisfacción mía por encima de las necesidades de los demás. Yo estoy satisfecho y me satisfago, yo tengo todo, y aquel otro sufre, y aquel otro sufre, y a mí me da lo mismo. Vayan a Primera de Juan capítulo 3, el verso 17. Miren lo que dice nuestro hermano Juan. Vamos desde el verso 16. Bájala un poquito. Eso. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Eso es amor. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes, ¿cómo será la Biblia de prudente?
que no puso el nombre del rico. Puso el de Lázaro, pero el del rico no, porque es que hay familiares del rico por ahí, entonces, para no divulgarlo. Entonces no puso el nombre del rico, quedó así como incógnito. Así. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo puedo decir que el amor de Dios está en mí, que yo soy una persona salvo por gracia, que yo sencillamente mis pecados han sido perdonados y voy para el cielo? ¿Cómo puedo decir yo si tengo con qué y no ayuda al necesitado? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Esa es la pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿estamos compartiendo el Evangelio para escuchar esas buenas palabras? La segunda pregunta es, ¿estás ayudando a los más necesitados cuando puedes o simplemente te da lo mismo? Y entonces usted se califica y dice, ya llevo 2 con la que estoy esperando que me digan buen siervo. O puede decir, no llevo ninguna. La tercera, perdone las ofensas a otros. Perdonar las ofensas no es lo mismo que reconciliación. Yo puedo perdonar sin que haya reconciliación. ¿Me hago entender? Es decir, yo tengo una persona que me hizo daño y yo lo perdono, pero eso no implica que yo tenga que volverlo a tener de amigo, pero sí lo perdono. Ahora sí. Entonces yo puedo perdonar a las personas y no necesita reconciliación, ni tampoco que le brinde la misma confianza que le tenía antes. Eso significa que yo renuncio a la venganza. Yo renuncio a vengarme de esa persona y ya no le deseo mal, sino que ojalá que por allá en otra parte donde vive conozca de Dios y ya en el cielo si nos encontramos, pues allá no tengo forma de tenerle bronca, porque si Él llega y yo llego, es porque Dios hizo una obra también en esa persona. Pero por ahora yo no necesito reconciliarme. ¿Queda claro eso? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23, nos da un ejemplo de Jesús. Primera de Pedro 2:23 dice, cuando proferían insultos contra él, ¿qué hacía? No replicaba con insultos. ¿Habrá alguno aquí que lo insulten y no insulte? No replique con un insulto. ¿Habrá alguno parecido a Jesús que sencillamente le digan algo que no le gusta y no responda con otra cosa que también ofende al otro? No replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia, al Padre. Es decir, Jesús todo lo remitía al Padre. Y nos dio el mayor ejemplo del perdón. No es necesario reconciliarse con la persona, pero sí perdonarlo y soltárselo a Jesús. Soltárselo. Y lo mira como si fuera otra persona, como si fuera la primera vez que lo ve y no más. Y no le está deseando el mal. Ese es un perdón que Dios quiere que nosotros demos. Esa es el tercer punto del examen para calificar para buen siervo y fiel.
¿Cómo vamos? Vamos muy regular. Cuarto, cuando usted se ha puesto en una posición de autoridad, un ministerio donde hay personas debajo de usted, véalo como una oportunidad para ayudar a esas personas que quedaron a su cargo. A usted lo nombraron para que sea el que dirige un devocional, el que hace una oración y mire a los demás como una oportunidad para ayudarlos a crecer. ¿Ah? Vea su posición como una oportunidad para ayudar. Es decir, no aproveche su posición para gritar, para mandar, para regañar, para exigir, estilo fariseos que decían, hagan, trabajen. Pero ellos no lo hacían. Y cuando usted tenga personas que están por encima de usted, vea eso como una oportunidad para mostrar su sumisión, así como Jesús era sometido a las autoridades, primero a la del cielo, pero luego aquí en la tierra no se saltó ninguna de las autoridades, ni al César, ni a nadie, hizo lo que se le dijo. Entonces vea su posición de autoridad primero como una oportunidad para ayudarle a los subordinados. Y segundo, a los que están por encima de usted, véalo como una oportunidad de someterse y obedecerle a las autoridades que Dios le ha puesto por encima. Nosotros en esto tenemos que imitar a Jesús. Y acuérdense que Gálatas nos dice que sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Gálatas 6:2. Sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Es decir, Dios, cuando estoy hablando de autoridad, no estoy hablando solo en la iglesia, sino de las personas que usted tiene por encima de usted, en el trabajo, en cualquier parte. Aprenda a sujetarse, aprenda a someterse, aprenda. Y cuando usted tiene personas debajo de usted, subordinados, aprenda a tratarlos. No los maltrate, porque no estamos cumpliendo con la ley de Cristo, que es el amor. Debemos aprender a llevarnos las cargas los unos a los otros. Entonces, el cuarto es, vea su posición de autoridad y de sumisión como una oportunidad, o para someterse y obedecer a Cristo, o para ayudarle a los que Dios pone a su cargo. La otra, 5. Tenemos tiempecito para ver otra más. Veamos la 5. Esté dispuesto a no ser tan popular. Vayan conmigo a Lucas capítulo 10. Es decir, no anhele la popularidad. Lucas capítulo 10, el verso 30. Jesús, alguien le está haciendo una pregunta de quién es el prójimo, y este es el pasaje del buen samaritano. ¿Cómo se llama el buen samaritano? Es samaritano. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones,
Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Es un sacerdote. Solidaridad, ¿cierto? Y esta belleza de sacerdote, ¿cierto? Se desvió, hizo que no lo vio y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. ¿Cuál es la función de un levita? Servirle a Dios, hacer las funciones en el templo para Dios. Y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que no tiene ninguna función, ¿sí?, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Era un familiar, lo conocían. Nadie sabe quién es, solo Dios. Exigió que se le pusiera un cartel ahí en la tienda donde lo recibieran. Nada. Hizo el favor y no más. ¿Le gusta a usted que se le reconozca porque hace un favor? ¿Le gusta que le toquen bombos y platillos porque hace tal o cual cosa? El buen samaritano sencillamente demostró mucho coraje diferente a los demás. No dijo ni siquiera el nombre, le ayudó a este hombre, le pagó al del hotel, al del mesón, le pagó y al otro día volvió y dijo, cuídeme. Ustedes se imaginan el hombre preguntándole, ¿y qué es con usted? No, nada, pero yo le pago. Haga siempre lo que la Biblia dice que es correcto. Sencillamente, aquí vemos cómo este hombre no se hace popular de ninguna cosa. Simplemente le está sirviendo a Dios. Y los apóstoles dejaron escrito en Hechos de los Apóstoles que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces uno piensa, le estoy trabajando a Dios y no me interesa más nada. Y uno último entonces. Reconozca que cada posición ventajosa en la que se encuentra es Dios el que lo ha puesto allí. Reconozca que cada posición en la ventajosa, buena, donde usted está, un trabajo bueno, un ministerio agradable, donde Dios se está moviendo, una casa en un buen lugar, reconozca que todo esto viene de Dios. Y no se crea que es que usted es muy inteligente y ha logrado muchas cosas. Santiago 1:17 para esta cita. Santiago 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. ¿Tiene otra versión ahí? Toda buena dádiva. Sí. Y todo. No hay mudanza ni sombra de variación, Él no cambia. No hay ni sombra de que cambie. Entonces Él
todo lo bueno que vos tenés, no vas a pensar que vos has logrado nada. Es Dios el que te ha puesto en ese lugar. Es Dios el que te bendice. A ver, Araceli. Amén. Entonces, miren eso. Todo lo que usted tiene que es bueno, viene del Padre de las luces. Entonces usted no puede creerse más que aquel, porque a usted le vinieron cosas buenas del Padre de las luces, a él también le vinieron y le van a venir otras del Padre de las luces, todas bien, del Padre que está en el cielo. En conclusión, hagámonos un juicio interno nosotros. Jesús es la medida. Usted no tiene por qué buscar parecerse a nadie más. No me vaya a decir que usted quiere parecerse a la Madre de Calcuta, a la Madre Teresa, ¿para qué? Esa no necesitamos. Pero ni siquiera a Juan, ni siquiera a Pablo. La medida para parecernos a nosotros, el modelo tiene que ser Jesús. Jesús. Hubo dos hombres en la parábola que Dios los mandó a trabajar, les dio dones y talentos y Dios los calificó buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. La parábola dice que el amo se fue por mucho tiempo. Y esas frases quedaron ahí es para los que nos manda a trabajar. Yo he despachado mucha gente en una cama de hospital que reciben a Cristo en la cama de hospital y se mueren en esa misma cama. A esos Dios no los mandó a trabajar, pero por pura misericordia les regaló la salvación. A esos ellos no van a escuchar esa palabra porque no hicieron nada, sino que el Señor por pura misericordia les regaló, tenga la salvación, porque a mí me place entregarle la salvación. Hay una parábola donde el dueño de la viña sale a las 6 de la mañana a reclutar trabajadores para la viña. Y después deja a estos a las 6 trabajando y sale a las 9 y recoge otros. Y sale a las 12 y recoge otros. Y sale a las 3 y recoge otros. Y sale a las 5 y recoge otros. Y se llegan a las 6 de la tarde y les dice, vengan por el pago. Un denario, el salario de un día. Los de la mañana brincaron. ¿Cómo es posible que a mí me pone a predicar 30 años, Señor, y a este que llega le da la salvación? Eso es misericordia de Dios. Entonces, a nosotros que nos ha puesto a trabajar, nosotros somos los que tenemos que velar para que estas palabras las escuchemos. No nos preocupemos por el que llama a las 5 de la tarde y lo mandó a que cierre la puerta. Eso es todo el trabajo, a que cierre la puerta de la finca. Ese es todo el trabajo que le dio. A nosotros nos tiene trabajando hace rato y nosotros somos los que tenemos que a estas alturas estar pensando, ¿será que voy a escuchar esas palabras? Entra, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Yo no estoy diciendo que se va a perder la salvación, lo que estoy diciendo es que puede que le digan a usted, entre, y no más, entre.
Entonces, yo quiero que me ayuden, les voy a repetir los puntos y alguien me dice, yo oro por eso, yo oro por eso. Para que, como Dios nos mandó a hacer buenas obras, Él nos salvó, nos dio la salvación por gracia y luego nos dijo, es para que hagan buenas obras, que yo los he escogido, y para que se hagan tesoros en el cielo. Y también nos dice el Salmo 100, que le sirvamos con alegría, con gozo. Entonces, estamos compartiendo el Evangelio según Mateo 18 al 20. ¿Alguien quiere orar por eso? Para que el Señor nos ayude a que podamos hacer esa tarea. ¿Alguien quiere orar? Dice, estamos ayudando a los menos favorecidos cada que tenemos la oportunidad, o estamos siendo como el rico que no pensamos sino en nosotros. ¿Alguien quiere orar por eso? La Biblia dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo va a decir que el amor de Dios está en él? ¿Quién quiere orar? Listo, Lady. Está perdonando las ofensas a las personas. No necesita reconciliarse, sino soltarlo. Lo está perdonando sencillamente como, está haciendo como Jesús, que cuando lo maldecían no respondía. ¿Quién va a orar? Aide. Y está viendo su posición de autoridad como una oportunidad para bendecir a los subordinados y como una oportunidad para someterse a los que están por encima, o no lo está cumpliendo. ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere orar? ¿Les da miedo? ¿Les da susto? Lloro. Está dispuesto a, como el samaritano, a hacer favores sin que se le reconozca, que se lo reconozca a Dios. ¿Quién quiere orar? ¿Alguien quiere orar por eso? Aide. Vuelve y repite. Y estamos reconociendo que toda posición que tenemos buena, todo lo que tenemos bueno, desciende de la luz del Padre en las luces. Yo oro. Dice, vamos a ver, si quiere, apague y no necesitamos grabar esas oraciones.